Silvana. Muy buenas tardes, tengan todos nuestros cibernautas. Mi nombre es Claudia Hoyos y en compañía de Marta Cecilia Mejía y José Ignacio Penagos, nuestro director, les damos la bienvenida a nuestro programa de hoy, Ventana Abierta. Todos los jueves estamos a las 6 de la tarde en vivo en las diferentes plataformas de YouTube y Facebook Live, en las cuales ustedes pueden interactuar con nuestros invitados a través del chat. Marta, Nacho, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Hoy tenemos un maravilloso invitado, doctor Uribe, bienvenido. Ay, muchas gracias, muy complacido. Estoy aquí organizando la cámara, un minutico acabo de organizar la cámara. Sigan ustedes. Tranquilo, presidente Uribe. Muy buenas tardes para todos. Damos un saludo a nuestro director también, José Ignacio Penagos, que hoy está aquí, para darle también un saludo al doctor Álvaro Uribe Vélez. Qué rico que hoy podemos contar con la participación en nuestro programa Ventana Abierta con el doctor Álvaro Uribe. Y también con la presencia de ustedes, todos nuestros cibernautas, que son los que hacen que este programa sea efectivo y haya tenido tan buena acogida. Muy buenas noches para todos los cibernautas, todos los que nos siguen en IFM Noticias. Qué interesante estar con Marta y con Claudia esta noche, ellas las que llevan este programa de Ventana Abierta con tanto éxito y que ya tiene más de 68,000 reproducciones y visitas en lo que va de un mes y medio, del último mes y medio que comenzamos la medición de este programa con diferentes invitados. A ellas pues que están aquí con nosotros, darles ese saludo, esas felicitaciones y enhorabuena por esta entrevista que vamos a tener con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se está tratando de conectar con algunos inconvenientes técnicos, pero seguramente muy rápido los vamos a poder solucionar y tener unos 45 minutos, una hora con él muy agradables en donde podemos conversar de muchísimos temas, ¿sí? Sobre todo porque viene siendo noticia muchas de las cosas que se han ido planteando desde él mismo. Bueno, ustedes dos, por lo pronto, ¿qué expectativas tienen al respecto de esta conversación que tendremos con el expresidente? Pues, Nacho, bienvenido. No, siempre va a ser magnífico tener... Nacho, bienvenido, de verdad. No, siempre es una expectativa muy buena el poder contar con la visita del presidente Álvaro Uribe Vélez, que es una persona que marca tanto la historia de Colombia, una persona que mueve mucha gente, mueve muchos corazones y que obviamente como todos tiene amores y desamores, pero que la mayoría queremos, admiramos. Bien, Martica, podemos ir hablando un poco de muchas cosas que vienen pasando en los últimos días alrededor del tema del presidente Uribe, que ha sido noticia porque ha hecho unos planteamientos que muy pocas personas se atreven a hacer en el país. Entre ellos está ese de plantear una amnistía que él después corrigió el tema para que no se malentendiera y habla más bien de una igualdad jurídica dentro de lo que han sido los procesos de paz. Eso por un lado. Y últimamente se ha metido con el tema, que además ha sido noticia el día de hoy, de la seguridad, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en nuestros diferentes departamentos y ciudades, y que tiene pues a varios protagonistas, entre ellos el propio alcalde de Medellín, que se ha arremetido en las últimas horas en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es decir, entre eso y entre lo que es el tema de seguridad, muchísimas personas han ido pensando y preguntando qué estaría haciendo actualmente el presidente Álvaro Uribe Vélez si esto estuviera ocurriendo en su gobierno. Él hoy mismo ha dicho, entre otras cosas, que si él fuera el presidente, habría asumido el tema de la seguridad en los diferentes, digamos, en las diferentes ciudades, sin entrar a pelear ni con Claudia López ni con Daniel Quintero. A lo que Daniel Quintero se molestó y le dijo, hoy salió en los medios de comunicación en una rueda de prensa, diciendo que lo que prácticamente quiere el presidente Álvaro Uribe es volver a las épocas, dice él, de las convivir, de los falsos positivos y de la operación Orión. Sí, y que eso no lo va a permitir. Es decir, él sigue tratando de encasillar en un tema que además no tiene nada que ver, porque quiere confundir a la opinión pública cuando se está hablando de lo que él no tiene, de lo que no tiene el alcalde, de lo que no tiene la alcaldesa de Bogotá, que es mano firme, mano dura contra los delincuentes y corazón grande. Así es, Nacho. Ni tiene carisma, ni tiene carisma, y el maltrato que presentó ayer Daniel Quintero frente a todas las personas que estaban
en el estadio, como los trató. El comentario fue muy desobligante para venir de parte de un mandatario. Sí, les dijo pelagatos. Pelagatos. Entonces ahora, pues... Hoy los ciudadanos amanecimos siendo pelagatos. De hecho, no, Nacho y Marta, pues son múltiples las ocasiones en que el alcalde Daniel Quintero se ha referido a los ciudadanos de Medellín en formas despectivas. Yo creo que ese no es un comportamiento que un alcalde deba tener, por eso pues hay tanta controversia con él y ese es otro de los temas pues que también sería muy bueno preguntarle al doctor Uribe con respecto a las revocatorias, ¿qué piensa él sobre estos temas? Lastimosamente pues presidente Uribe pues no ha podido. Viene siendo maltratado y yo creo que los colombianos tenemos que salir a rodear también a una persona que merece todo el respeto, como es el doctor Álvaro Uribe. Claro, así es, Nacho, totalmente de acuerdo. Y Claudia. Ya está aquí. Expresidente Álvaro Uribe, tenga usted muy buenas noches, bienvenido a Ventana Abierta, que no es mi espacio, es un espacio de IFM y yo como director hoy me meto, presidente, ya usted y yo habíamos tenido la oportunidad de saludarnos en algún momento, pero las protagonistas son estas dos mujeres que aquí se le dice cariñosamente a Marta que debe haber sido una de las ministras de defensa de su gobierno, presidente. Pues me hubiera gustado mucho y tendríamos mejor la seguridad de Medellín. Es lo que personas que hacen falta para ese tema de la seguridad de nuestras ciudades. Me complace mucho estar con ustedes. He tenido un problemita porque desde ayer me ha pasado algo. Yo estoy por aquí en el campo con dificultades, con algo de dificultades en el Wi-Fi. Creí que ya estaba bueno y no. Sin embargo, esta mañana pude trabajar con él y ahora entonces tuve que, por fortuna me entró una red de 4G. Muy agradecido con ustedes, distinguidas comunicadoras, con el doctor Penagos y con todos los cibernautas que los siguen. Pues démosle paso a las preguntas que le tienen preparado. Yo no sé, presidente, cómo lo van a tratar estas mujeres, pero esperemos pues que sea de la mejor manera. Aquí se las dejo, ¿sí? Pues usted ya las recomendó, ministras de defensa en potencia, muy templadas. Entonces uno ya sabía qué atenerse. Así es, presidente. Entonces, con el saludo y con la bienvenida a IFM Noticias, lo dejo en ventana abierta con este par de mujeres y de pronto en algún momento yo vuelvo e ingreso con alguna pregunta para usted. ¿Perfecto? Muchas gracias. Bueno, señor. Gracias, gracias con el expresidente Álvaro Uribe. Gracias, Nacho. Presidente Álvaro Uribe, muchas gracias por acompañarnos, por compartir su tiempo con nosotros. Es un gran honor y es un gran honor también para nuestros cibernautas el que usted esté hoy acá. Han llegado comentarios hermosos que ya lo han puesto, que lo aman, que lo quieren, que qué rico, que es el ídolo, y a medida que vamos transcurriendo todo el programa, verá que muchas personas seguirán diciendo cosas muy bonitas y que somos unos pelagatos, porque ese es el nuevo nombre de los paisas. Bueno, no, muy agradecido con ustedes, me honra mucho que este pelagato que soy yo pueda estar esta tarde con ustedes en un programa tan importante y tan respetado por nuestra ciudadanía. Bueno, presidente, entonces entremos ya en materia. La entrevista, todos quieren escuchar y quieren escuchar muchas opiniones frente a muchos temas. Entonces arranquemos. ¿Cómo va su proceso jurídico, presidente? Pues no puedo hablar de él porque la juez impuso esa restricción y debo respetar esa restricción. Lo que yo le he dicho a mis compatriotas es que esta injusta travesía que he debido pasar, yo llamo, para no hablar de ese proceso, simplemente los invito a que no se basen en mi palabra, sino en los hechos, en lo que está en esas pruebas que muestran que no hay una palabra mía que viole el Código Penal. Entonces, tengo que restringirme por respeto a las órdenes de la juez. Perfecto, doctor Uribe, muchísimas gracias. Nuestros cibernautas sabrán entender primero la ley. Ahora, doctor Uribe, usted ha propuesto en estos días una amnistía de igualdad de la justicia.
Doctor Uribe, usted nos ha ayudan propuesto... con un poquito de volumen. Sí, señor. Doctor Uribe, usted ha propuesto una amnistía de igualdad a la justicia. ¿Nos podría explicar en qué consiste esto? El padre de Rubén, en muchas conversaciones personales conmigo, me ha dicho que yo soy el eslabón que le hace falta a la paz. Y no obstante que el día de esa reunión era para otro tema. Y no estaba previsto ese tema. Yo le dije el padre, en algún momento cambió de tema y volvió con eso, que yo era el eslabón para la paz. Todo esto está grabado. ¿De qué estaba pensando? Yo le dije, padre, la seguridad, la paz en Colombia necesita varios elementos, le hablé de 6. Con pobreza del 42,5% es imposible. Para superar la pobreza necesita un apoyo sostenido, permanente, fuerte a la empresa privada. De lo contrario, no hay fuentes de rentas sostenibles para una política social. Padre, necesita acabar con el narcotráfico, autoridad, Estado austero, sin corrupción. Y le dije, mire, padre de Rubén, en Colombia la estigmatización hace mucho daño. Que fulano de tal es guerrillero, lo asesino. Que Uribe Paraco, 17 atentados, soy sobreviviente por milagro de Dios. Y padre, y esta desigualdad en la justicia, ¿cómo le dan este paraíso de impunidad a la FARC? No se hace nada por evitar eso. No se acepta ninguna propuesta de modificación. ¿Para dónde vamos, padre, con esto? No sé por qué me pongo estas gafas que las necesito y me empiezan a brillar y me maltratan ahí. No sé. Por la luz que tiene de pronto al frente, doctor Uribe, pero tranquilo que lo vemos muy bien. Porque me molestan ahí porque veo un reflejo. Entonces le dije, mire, padre, voy a abrir una opción. Usted sabe, padre, por qué yo no acepto la legitimidad de esta Comisión de la Verdad. Por muchas razones, padre, porque él no ganó el plebiscito, el gobierno Santos había dicho que si él no ganaba no había acuerdo, y cuando ganó el no, nosotros dijimos, no estamos interesados en que no exista el acuerdo, queremos la paz, que se haga el acuerdo, pero pedimos un pacto nacional que haga unas reformas. El gobierno desestimó ese pacto nacional y con una proposición del Congreso firmó y apoyó y protocolizó ese acuerdo. Por eso digo yo que es ilegítimo. Le dije, pero padre, busquemos alternativas. Entonces, si no van a reformar, por ejemplo, sacar a los militares de la guerra, si no van a reformar, que saquemos a los responsables de delitos atroces del Congreso, los violadores de niños, entonces tocará una amnistía general, porque aquí falta lo del ELN. Y después dirán, mire, tal disidencia de la FARC y tal grupo, tal clan, etcétera, tal banda criminal. Y eso sí, los que se oponen a las reformas nuestras, a eso le cortan. Y va a haber, padre, que con el ELN apenas se impongan esa negociación, el ELN no acepta nada menos de lo que le dieron a FARC. Entonces va a tocar, padre, una amnistía general. De pronto yo me equivoqué en la palabra, pero yo creo que ha producido un buen debate. ¿En qué consiste? Primero hay que pensar el futuro. Aquí tarde que temprano van a hacer un acuerdo con el ELN y otros grupos van a pedir acuerdos y van a pedir nada menos que lo que le dieron a FARC y el resto de los ciudadanos. Entonces, yo he dicho lo siguiente, muchos colombianos condenados por delitos graves, pero no tan graves como los de FARC, no pueden ser elegidos. Que se dé una amnistía por una vez. Que aquellos que estén en la cárcel por una vez les rebajen algo la pena, como ocurre con las leyes de jubileo cuando vienen los papas. Excluya de eso delitos de lesa humanidad, delitos de la Corte Penal Internacional, corrupción administrativa, excluya de eso el delito de los criminales de guerra, crímenes de guerra, etc. Para los militares, padre, le dije, con esta primero
pues por lo menos la persona que está condenada porque se robó una bicicleta, que pueda tener derechos políticos, que si se los dieron a FARC, porque a esa persona lo van a negar, siquiera por una vez esa amnistía política y esa reducción de penas. Ya dije cuáles delitos se excepcionarían, los graves y la corrupción, que es tan grave como el más grave. Entonces enseguida le dije, para los militares, padre, porque han tratado tan mal a las Fuerzas Armadas de Colombia. Acá en nuestro ejército es como el que tuvo Videla en la Argentina, o Pinochet, o los ejércitos de las dictaduras de Centroamérica. Las Fuerzas Armadas nuestras han sido democráticas, han estado al servicio, padre, de la Constitución. Quienes de las Fuerzas Armadas han cometido faltas han sido severamente castigados. ¿Por qué los igualaron a la FARC en La Habana? ¿Por qué los someten a la JEP, que es creada por la FARC? Entonces, el verdugo de Colombia, que es uno de los verdugos, que es la FARC, impone la justicia para los militares. Padre, sáquenlos de la JEP, que haya una sala especial, imparcial, que por delito hasta el año 2016, 1 de diciembre, los integrantes de las Fuerzas Armadas que hayan pagado 5 años de cárcel o que llegaran a estar 5 años en la cárcel tengan libertad condicional. Y es muy grave, porque la única opción que le dan a los militares es reconozcan que cometieron el delito. Para la FARC es muy fácil, si es lo que hacía la FARC. Era su deber ser. Para los militares es muy difícil, porque los militares los ponen a reconocer un delito justamente todo lo contrario de su deber ser. Hay muchos colombianos que dicen, hombre, a mí me condenan por este delito, pero si yo en mi conciencia veo que yo no lo cometí, ¿por qué me van a obligar, a reconocer ese delito? Entonces, que los militares puedan aportar a la verdad sin que necesariamente se autoincriminen. Hoy los están presionando a reconocer delitos no cometidos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que presionan a un militar a reconocer delitos no cometidos? Pues la familia le dice, si no reconoces ese delito, te vas a la cárcel, reconocelo para que tengas libertad. Entonces, es lo que hemos pedido, reformas de esa naturaleza. Yo veo que ahora, ya a finales del gobierno, no veo que se quieran comprometer con eso, pero tengan en cuenta esto, porque apenas van a negociar con el ELN, se va a exigir algo parecido. Y por ejemplo, también los paramilitares, yo los desmonté. Sí. Le recuerdo al alcalde de Medellín que yo desmonté los paramilitares y que lo que hice en la comuna que tanto le duele, en la comuna número 13, fue quitar la mayor y la más pavorosa ola de violencia que haya vivido en la ciudad. Se lo recuerdo al alcalde de Medellín. Entonces, Jorge 40, yo supe de él cuando yo llegué a la presidencia de la República. Este señor estuvo preso por mi gobierno. Ahora, porque veo que ahora han mandado unas cartas públicas y lo extraditamos. Y entonces, ¿qué pasa con el señor Jorge 40? Tuvo cárcel en los Estados Unidos, cárcel aquí, y ahora tiene que quedarse un poco de tiempo en Colombia en la cárcel. ¿Y la FARC qué? ¿Cuál es la diferencia entre los delitos de la FARC y los delitos de los paramilitares? Mucho primero fue la guerrilla. Si nosotros viéramos el orden cronológico de las violencias en Colombia, yo creo que los paramilitares son primero que todo producto de un vacío de Estado que dejó que las guerrillas avanzaran y avanzaran. Entonces apareció esa justicia privada que terminó en la crueldad del paramilitarismo. Hay que buscar una solución para los que ya han pagado cárcel, que fueron extraditados, que están regresando al país, que estuvieron con mucho tiempo en cárcel en los Estados Unidos. Cosas de estas, distinguidas señoras, es lo que estamos proponiendo, que yo creo que el país tiene que pensar en estos temas. Son ineludibles. Muchas gracias, presidente. Tiene pues mucho fondo su respuesta. Bueno, presidente, una pregunta. ¿Cómo cree que podemos salir del problema económico a raíz de lo que vivimos con la pandemia? Pues veámoslo en dos niveles. La nación. Sí. Yo pienso que la reforma, primero, la economía venía muy mal hasta el 18. La habían parado con impuestos, corrupción, exceso de gasto público, derroche. El presidente Duque bajó los impuestos, tomó unas medidas
que devolvieron mucho a la confianza de inversión. La economía operó muy bien en el 19, operó muy bien en enero y febrero del año 20. Y cuando vino la pandemia, después se paró la economía. El gobierno tomó unas buenas medidas, pero desde agosto del año pasado nosotros dijimos, esto no va a ser suficiente para frenar este crecimiento de la pobreza derivado de la pandemia. Le pedimos al gobierno una reforma tributaria moderada. Si los impuestos estaban aquí, el presidente Duque los bajó aquí, súbalos un poquito. Lo que se hizo ahora es lo que nosotros pedimos en agosto del año pasado, pero de por medio hubo una propuesta que enervó mucho el ánimo del pueblo colombiano, sumado al crecimiento de la pobreza. El presidente recibió la pobreza en el 34, Santos la había recibido muy baja, pero dejó de bajar desde el 27 y al final del gobierno Santos volvió a subir. Sin embargo, la pandemia la ha subido al 42,5. Al 42,5. ¿Cómo les parece? Creo que las medidas que acaba de tomar el gobierno en esta reforma tributaria y lo que se va viendo en la economía, a pesar de ese gran daño del paro del 28 de abril y todas esas semanas de mayo, la economía se está recuperando vertiginosamente. Ojalá recupere el nivel de empleo. Y yo creo que lo que acaba de hacer el gobierno es una reforma tributaria prudente, no quita los incentivos de inversión a las empresas y aumenta los recursos de política social para la universidad gratuita, para poder apoyar el empleo de los jóvenes, por ejemplo, le dan un 25% del salario mínimo al empleador que emplee un muchacho menor de 28 años, etcétera, para ayudarle a 4.100.000 trabajadores que los han sostenido pequeñas empresas, lo que se llama el PAEF, para aumentar ingresos solidarios. Vamos a ver si el gobierno puede acelerar. Hoy es jueves, esto se aprobó el martes, se ratificó el martes. Si el gobierno puede acelerar esta ley que se ratificó el martes, eso le puede ayudar mucho a la economía y al tejido social. La pregunta que sí yo me hago es, ¿por qué Medellín con pobreza el 40%? Ya vimos lo nacional, veamos Medellín. Que la pandemia, correcto, ha hecho un daño, pero es una ciudad que recibe más de 1.100.000.000.000 al año de IPM. ¿Por qué Medellín tiene 40% de pobreza? ¿Y por qué Medellín ha perdido más o menos 12 o 15.000 micronegocios? No solo por la pandemia, porque la administración es juguetona, es conchuda en el manejo de los recursos públicos, es clientelista, es derrochona y es una administración con corrupción. Así no hay manera de resolver los problemas sociales. Yo le pregunto a los sectores de mayor pobreza de Medellín, ¿creen que Medellín debería tener esta pobreza, una ciudad que ha sido rica en sus rentas, empezando por empresas públicas? De ninguna manera. Ahí hay un gran cuestionamiento a esta administración de Medellín. Así es, doctor Uribe. Ahora hablábamos frente a los procesos de negociación. Yo quisiera preguntarle, en una eventual negociación con el ELN, ¿qué se debe de hacer o qué debemos de repetir o no hacerlo frente al proceso con la FARC? ¿Qué se puede hacer? Eso tiene muchos problemas. Primero, a mí me parece un error del ELN y me duele mucho que siga asesinando colombianos, siga asesinando integrantes de la fuerza pública, etc. Así no crea condiciones de paz. Es que nosotros vimos que al principio del gobierno Duque, el presidente tenía toda la intención de avanzar en esa negociación. ¿Por qué la tuvo que parar? La tuvo que parar cuando ocurrió el asesinato de los estudiantes de policía en la Escuela General Santander de Bogotá. El ELN debería hacer un cese de actividades criminales de largo plazo, para generarle confianza a la ciudadanía y que eso ayude a adelantar una negociación muy difícil, porque van a poner ya el espejo de lo que le dieron a la FARC, y lo que le dieron a la FARC no ha creado paz. Se ha demostrado que esa impunidad total lo que hace es crear más narcotráfico, miren el narcotráfico que tenemos, crear más grupos criminales, etcétera, etcétera. Pero ahí tenemos una vara imposible, va a ser muy imposible de bajar, que para la negociación del ELN o para otras negociaciones, que es lo acordado con FARC.
a mí me preocupa mucho y tengo que hablar con realismo. Sí, El ELN no va a bueno, aceptar doctor nada Uribe, menos de lo que le dieron a FARC. Así es. totalmente. Bueno, ¿cuál es su opinión frente a la declaración del doctor Óscar Iván Zuluaga de mantener puntos del acuerdo del proceso de la paz y la JEP? Pues no, yo he hablado privadamente con él y él está de acuerdo en la reforma de la JEP, en la sala especial para los militares, en lo de los delitos atroces, etc. Yo creo que él habló de manera muy general, pero en conversaciones con nosotros nos ha hecho esas precisiones. Presidente Uribe. Él tuvo una participación muy activa en lo que fue el no del plebiscito en el año 2016. Cambiemos ahora un poco de tema, presidente, y ¿qué piensa usted del viaje que los concejales están haciendo en este momento en México de cuenta de empresas públicas? Pues yo no quisiera referirme más al tema. Yo me expresé, yo creo que nuestros concejales tienen que poner mucho cuidado. Es que esto no está para un ejercicio de una curul con esos viajes. La situación es muy delicada. Somos un partido de oposición y oposición no por oposición por circunstancias que nos han llevado allá, por una muy mala administración de Medellín. Yo no participo de que hubieran hecho ese viaje, que había que conocer la filial que tiene PM en México. Pues hombre, si algo, esta semana leía yo 20 consecuencias de la pandemia. Unas de ellas, cómo se imponen estas redes, cómo se van a afectar tantos hoteles de turismo ejecutivo, tantos edificios de oficinas, etcétera, por estas redes. Yo recomendaría a los concejales nuestros no aceptar ese tipo de viajes. Es una bancada de oposición y oposición conjunta, justa causa de la administración de Medellín, que a conocer la filial, pues hay auditores y hay redes y hay libros y hay toda la posibilidad de aproximación a transmisión de datos y a transmisión de videos. O sea que no me parece que al partido le haga bien que algunos de nuestros concejales hubieran aceptado ese viaje. Es verdad, presidente Uribe. Bueno, y siguiendo con el tema de los concejales, pues vemos que es una bancada de oposición a la alcaldía, pero notamos, por ejemplo, el caso de Albert Corredor, que no lo vemos como en la bancada de oposición, sino que siempre ha defendido su amistad con Quintero. Entonces, Albert Corredor, ¿cómo lo consideramos? ¿Un disidente o un infiltrado en el Centro Democrático? No, yo no voy a entrar a hacer calificaciones. Lo cierto del caso es que el partido primero abrió un compás de espera. Vimos que nos declarábamos independientes de la manera más constructiva cuando empezó esta administración de Medellín. Pero los hechos fueron llevando a tener que declarar la oposición. EPM, el Jardín Botánico, las diferentes empresas de la ciudad, el manejo clientelista, todos los señalamientos de corrupción. Mire, ahora, por ejemplo, hay un tema en Medellín muy delicado, que se tiene que investigar. La administración estaba vendiéndole a una empresa constructora grande un lote para hacer un desarrollo y le pidieron soborno, por Dios. Entonces yo por eso decía esta tarde, ¿qué pasará? Que la administración de Medellín, la alcaldía de Medellín paró la venta de un lote para lo cual estaban pidiendo soborno. Entonces, la verdad, esta ciudad con la renta de empresas públicas pudo haber evitado que se subiera la pobreza al 40%. Solamente eso es una razón para hacer una oposición muy clara y muy contundente a la administración de Medellín. Y el electorado lo cobra, queridas señoras, el electorado lo cobra. Eso es lo que yo le digo a los concejales nuestros, que entiendan la razón de la oposición y que entiendan que la ciudadanía es un juez implacable
y en algún momento ese juez implacable produce su sentencia y nos hace mucho daño. Así es, doctor Uribe. Entonces, sabemos que muchas personas realmente que votaron por estos concejales, pues Ahora, no el están alcalde de Medellín, yo hablo de la seguridad, y entonces digo, no, yo estoy a esta hora varios días a la semana en unas plataformas de estas con jóvenes, explicándoles qué piensa el Centro Democrático, por qué economía fraterna, no de odio de clases, por qué la seguridad, la inversión privada, por qué la política social, por qué la mezcla de democracia participativa con democracia representativa, por qué el Estado austero, por qué las libertades, los peligros de los socialistas que se esconden detrás de un ropaje, por dentro de un ropaje democrático, pero que no lo son. Entonces he dicho que yo ser presidente de Colombia asumiría, sin pelearme con los alcaldes de Bogotá y Medellín, asumiría el manejo de la seguridad y celebro que hoy estén ya avanzando en una militarización, porque la militarización no es para que la policía o los militares salgan como unos pistolocos a disparar. La militarización es para que operen las libertades democráticas, incluso la protesta, pero sin vandalismo. La militarización es para disuadir la violencia. En el gobierno mío hubo una autoridad muy fuerte, se disuadía la violencia. Nunca se afectó la protesta, nunca se afectó la protesta. Entonces yo he dicho, yo habría asumido la seguridad de Bogotá y Medellín. Entonces este alcalde sale a decirme que vuelven los falsos positivos, que las convivir. Por favor, yo le hice un bien al país muy grande cuando tuve una red de cooperantes de 4.600.000 personas, con radios, sin armas, con teléfonos. ¿Cómo ayudó en la seguridad? Las conviví, las creó un gobierno anterior. Cuando yo fui gobernador de Antioquia, las impulsé porque creo en la cooperación ciudadana con la fuerza pública. Este alcalde debería estudiar eso, que los falsos positivos. Yo lanzo un reto. Yo pregunto, ¿dónde está el militar de Colombia que pueda decir que yo le di mal ejemplo de palabra u obra? Hay falsos positivos y hay falsas acusaciones. Y el gobierno mío hizo todos los esfuerzos y este país en medio de tantas dificultades mejoró enormemente. Que la operación Orión, siquiera la hicimos. ¿Qué piensa este alcalde de Medellín? ¿Dónde está parado este señor? Este señor no gobierna por vivir por ahí a toda hora insultando ante cualquier crítica. Cuando yo llegué a la presidencia de la República, 350.000 habitantes de Medellín estaban viviendo una tenebrosa violencia. Por eso se hizo la operación Orión. Pocos días antes me llamó un viejo dirigente liberal amigo y me dijo que en esos disparos cruzados de la comuna número 13 le habían asesinado un nietecito, con las mismas fuerzas armadas y de policía, que militares y de policía que había. Recién llegado yo, se militarizó esa comuna, se restableció la paz. Llevan más de 20 años diciendo, no, las fosas comunes de Uribe, ¿a dónde está? ¿A dónde está alguna orden mía o alguna omisión para cometer crímenes? Estamos equivocados, alcalde. Además, alcalde, ponga cuidado en esto. Yo estoy muy viejo y he contratado mucho en la administración pública y he dicho, levante la mano si hay un contratista que puede decir que me ha sobornado o que lo perseguí legalmente o que le adjudiqué legalmente un contrato. Que levante la mano. Tenemos esa diferencia, alcalde. Yo reto a los colombianos, los he retado de hace muchos años para que investiguen cómo ha sido mi vida económica. Usted tiene una administración que le ha robado a Medellín, señor alcalde. Presidente Uribe, respecto a esto, ¿qué opina usted del proceso de revocatoria que se está llevando a cabo en la ciudad de Medellín? No, yo no intervengo en eso, y lo dije porque ese es un tema que tiene que ser más cínico que político. Entonces, este señor, la única defensa que tiene es insultarme, entonces yo no intervengo en eso. Es un tema de los ciudadanos. A mí lo que sí me parece, dejando la revocatoria al margen, porque no he pronunciado ni voy a pronunciar una palabra de revocatoria, es que Medellín no merece esta administración. Qué desastre de administración. Y hay que hablarle a los pobres de la ciudad. En mis años yo nunca había visto la ciudad con tanta pobreza.
40% de pobreza. Una ciudad que recibe ese platal de empresas públicas. ¿Por qué? Porque tenemos una administración corrupta, conchuda. Es una administración que roba en lo chiquito y roba en lo grande. Roba en los viáticos, los devuelve cuando los cogen y roba en lo grande. Y roba en lo grande. Entonces, una administración que lo que hace es crear odio, clases, etc. Una administración que no tiene un sentido de construir sociedades fraternas. ¿Y cuál es el servicio que le presta a los pobres? Aumentar la pobreza. Por ahí hay un exministro venezolano que dice que en alguna reunión con el presidente Chávez, antes de él salirse de ese gobierno, él le habló a Chávez de que estaba creciendo la pobreza en Venezuela. Y Chávez le dijo, es que tú no conoces la revolución. Los pobres son los que votan por nosotros, los tenemos que mantener pobres. Esto parecen mensajes muy bien copiados por la administración de Medellín, por la alcaldía de Medellín. Ahora yo sí me va a tocar este debate, desperezarme y dar este debate. Es que yo llevé de alcalde de Medellín jovencito todos los documentos al COMPES y los defendí para que se aprobara el tren metropolitano. Y muchos años después, en la gobernación de Antioquia, lo concluí con toda honorabilidad. Yo fui jefe de bienes de empresas públicas de Medellín. Cuando se hizo la central hidroeléctrica El Peñol, me tocó esa parte tan difícil de trasladar el viejo Peñol al nuevo, de todas esas sombras de tierras, etcétera, con total honorabilidad. Me tocó hacer la parte sustancial del aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, con total honorabilidad, señor alcalde. Va a tener que respetar mi honorabilidad, porque usted es un ladrón y yo he sido un hombre de un recorrido honesto. Así es, doctor Uribe, y eso lo dice la historia, porque si lee todos los comentarios que han llegado, la mayoría pues son muy bonitos, de que Uribe lo amo, es el mejor presidente. Han hecho unos comentarios lindos en directo nuestros cibernautas y eso es muy halagador para usted. Debe ser muy bonito saber que su trabajo está siendo reconocido. Bueno, cambiando un poquito el tema, muchas personas se sienten insatisfechas frente a la gestión que el presidente Duque está haciendo. ¿Cuál es su posición al respecto y qué le diría usted a los ciudadanos? A ver, con todo el respeto por el presidente Duque hasta el final de su gobierno, siempre lo aprecio por su persona, yo tengo una esperanza. Esta reforma que se acaba de aprobar es tardía, pero muy importante. Yo tengo la esperanza que el presidente acelere la implementación y que empiece a mejorarse el tejido social de la patria y que recobremos nuevamente una tendencia de reducción de la pobreza, que nuevamente tengamos una tendencia de reducción de la pobreza. A mí me parece de la mayor importancia. Ojalá eso se dé, queridas señoras. Ahora, siquiera hoy anunció el ministro Diego Bolán unas medidas en materia de seguridad, ojalá. Es muy difícil un país con más de 209.000 hectáreas de narcotráfico. Y escuchar al doctor Oscar Iván Zuluaga, y por mi prudencia, es que han afectado mucho mi reputación. Y ladrones como este alcalde de Medellín se suman a afectar mi reputación. Entonces, consciente yo de que han afectado mi reputación, pues soy muy prudente, no quiero trasladarle mi situación difícil de opinión a candidatos a la presidencia, pero con todo el respeto por ellos, por los candidatos del Centro Democrático, por los afines, etc. Doctor Oscar Iván Zuluaga decía hoy que producir cannabis para sustituir coca, eso es una buena alternativa, pero a eso hay que sumarle, acelerar también otros productos, que la palma africana, que el café especial, que la vainilla. Y hay partes de Colombia que es un país. Colombia tiene 460.000 kilómetros amazónicos. Es un país amazónico bien importante. Un país que todavía tiene un poquito más de 600.000 kilómetros de selva virgen. Y a pesar de toda la destrucción, mantiene ese porcentaje, esa cifra tan importante. Yo creo que hay partes donde la droga no se puede sustituir con nada distinto a pagarle a los ciudadanos para que cuiden los recursos ambientales. Ojalá pudiera avanzarse en eso. Creo que en este gobierno se va a quedar algo sin hacer, que es una reducción del Congreso, la construcción del Estado austero. Hay mucha entidad que sobra
se le debían eliminar para llevar esos recursos a vías, a salud, a educación, etc. Entonces vamos a ver qué logra el presidente Duque de acelerar las buenas reformas incluidas en la Ley de Sostenibilidad Social que acaba de sancionar, qué puede hacer para dejar por lo menos unas semillas importantes en austeridad del Estado, y ha hecho un gran esfuerzo en narcotráfico, pero con la resiembra que se da año tras año, con el Pacto de La Habana, que lo que hizo fue pasar el narcotráfico de 42.000 hectáreas a más de 200.000, y le dejaron al presidente Duque unas dificultades constitucionales muy grandes, ha sido difícil. Creo que es necesario buscar más y más caminos, porque aquí tenemos el Estado social de derecho y un Estado criminal de facto financiado por el narcotráfico, que eso es sumamente dañino para cualquier sociedad. Doctor Uribe, utilizando una sola palabra, ¿cómo definiría a los siguientes personajes? Oscar Iván Zuluaga. No, es una como gran persona. Rafael Nieto. Gran intelectual. Federico Gutiérrez. Sintonía popular. María Fernanda Cabal. Verticalidad. Paloma Valencia. Verticalidad. Sergio Fajardo. Yo lo aprecio personalmente, él lo sabe, lo respeto, él era alcalde, yo presidente, y creo que no tiene quejas de todo lo que le ayudé, pero la situación política me obliga a ser respetuoso con él y a no opinar. Alejandro Gaviria. Lo respeto personalmente, pero estoy muy en desacuerdo con lo que pasó en el gobierno Santos, esa entrega del sector de la salud a la corrupción política. Esa entrega de Saludcop, Capercom, Café Salud a la corrupción política, y me preocupa mucho lo que pasó en el narcotráfico, ese crecimiento del narcotráfico, y me preocupa mucho, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que se produzca cannabis, eso no es problema, eso no necesitaba ley, porque desde los años 60 tenemos un tratado internacional que dice que las drogas ilícitas se pueden utilizar por los países signatarios de ese trabajo para fines científicos y para fines medicinales, no se necesitaba ley. Lo que me preocupa mucho es pasar a la droga recreativa, porque la droga recreativa en todos los países del mundo ha mostrado que va haciendo enorme daño. En algún momento nos van a contar la realidad de cómo se ha venido deteriorando la familia norteamericana, la seguridad de los Estados Unidos, etc. Eso, la droga es destructora de la libertad y del bienestar del individuo, de la familia, de la sociedad. Entonces, nosotros no podemos aceptar que la droga es un camino de respeto al libre desarrollo de la personalidad, porque aliena al ser humano, lo embrutece, lo deja sin razón, y cuando el ser humano pierde la capacidad de razonar, pierde libertad. Yo quiero una juventud deportista, una juventud culta. En estos días me reunía con los que hacen grafitis en Medellín, y algunos ya mayores, porque me apoyaron para ser gobernador de Antioquia hace tantos años. Por ejemplo, hay un gran potencial de pintura, inclusive de escultura, de creatividad. Todo eso hay que apoyarlo. Por favor, el deporte, por favor, droga recreativa, no. Nos dicen, no, es que en tal país disminuyó la violencia. No, señor. Que en tal país, como ya venden marihuana legalmente, ya no buscan las otras drogas, las buscan más. Que en tal país se acabó el mercado negro de drogas porque legalizaron la marihuana. Crece ese mercado negro de drogas. Nos traen muchas falacias. Y esas preocupaciones mantengo yo sobre el doctor Alejandro Gaviria. Sigamos, Gustavo Petro. No opino, porque Chávez está muerto. Uno no debe opinar de los muertos. Yo quiero interrumpir un poco, doctor Uribe, porque hay muchísimas preguntas que quedan en el aire por parte de los cibernautas,
Muchos están preguntando sobre si continúa la persecución jurídica en contra del presidente Uribe y quienes trabajaron con él, y se refieren concretamente a lo que ha ocurrido con la absolución del secretario jurídico y con el secretario de prensa de su gobierno, César Mauricio Velázquez. ¿Esto es qué? ¿Política en la justicia? Como ese caso no es mío, no cabe dentro de la provisión de la jueza. Y sobre la provisión de la jueza, cuando me preguntaron estas distinguidas señoras, dije, yo no puedo hablar del tema, pero si lo hago es invitar a mis compatriotas a que lean el expediente y verá que no hay una palabra mía en esas 22.000 interceptaciones telefónicas de la cual se puede decir que había hablado la ley. César Mauricio y el mundo son personas honorables. En Medellín se conoce la moral, la ética de César Mauricio. Los investigaron tantos años. Un juez que estudió eso rigurosamente los absolvió. Que a César Mauricio lo acusan que había participado en una campaña para desacreditar a la Corte Suprema. Hombre, por Dios, ¿de dónde eso? ¿De dónde eso? Eso parece es una sentencia de venganza. Vamos a ver si en ese último recurso que han presentado, porque los habían absuelto. Después, el día antes de la prescripción, los condenaron. Que lo condenan que porque participó en una campaña para desacreditar a la Corte Suprema. Hombre, por Dios, eso parece una fantasía de pánico. Presidente, la otra pregunta que tiene Así es. unas que continúan y que son muy, muy fieles al Centro Democrático es cómo va a ser ese mecanismo. Usted hace unos días dijo que usted apoya a la democracia, que no va a dar el visto bueno de ninguno en particular, sino a la democracia. Y esas palabras se quedaron como en el aire. ¿A qué se refiere usted cuando dice que la democracia es lo que va a apoyar? ¿Eso significa que podría usted eventualmente apoyar a alguien por fuera del Centro Democrático? No, a ver, yo tengo que ser un hombre de partido. Lo que pasa es que yo estoy en una situación muy difícil porque han afectado mucho a mi reputación. Entonces, primero el partido tiene que escoger su candidato con unas reglas democráticas que ellos mismos han definido. Seguramente ese candidato participará en una coalición con otros. Entonces yo tengo que ser muy leal con el partido, pero lo que yo no puedo hacer es ponerme de jefe de debate de algún candidato porque les hago daño. Les traslado esta afectación de mi reputación. No, que ese es el que señala a Uribe, por ese no, tal y tal cosa. Tengo que ser muy prudente, estimado doctor Penagos. Y, presidente, frente al tema de las listas de lo que es Congreso, de lo que es Senado y Cámara de Representantes, ¿usted escogerá la cabeza de lista o habrá un mecanismo para esas cabezas de lista? Oh, las cabezas de lista, ya se ha hablado de eso, se ha hablado de este muchacho Andrés Forero, quien es concejal de Bogotá para encabezar Cámara de Bogotá, y el doctor Miguel Uribe para encabezar Senado. Pues ahí ya ha habido algunas personas que no han estado muy de acuerdo, pero se ha hablado con toda franqueza. Vamos a ver qué pasa en las semanas que vienen. Otra pregunta que dicen por acá es, ¿qué opina usted de esos 70.000 millones de Mintic? ¿Cree que de pronto hubo una relación de la Casa Char a pago de favores a través de se aprovecharon del gobierno? ¿O qué piensa usted de Centros Poblados y este escándalo? Yo no he opinado el tema, ¿no? Pero una circunstancia de mi vida es que yo he sido totalmente honorable en el manejo de los recursos públicos. Ahí está mi paso por EPM, mi paso por la gobernación de Antioquia, mi paso por la alcaldía de Medellín, por donde quiera. He manejado ahí están las obras tan grandes de Antioquia a las que estuve vinculado en temas esenciales, el aeropuerto, el metro, la represa El Peñol, procedido con total honorabilidad. Y por eso hablo con toda determinación de los corruptos como esa alcaldía de Medellín. El tema de Mintic es muy grave, es muy doloroso. Yo creo en la integridad de la ministra. Vamos a ver, ojalá la Fiscalía rápidamente nos diga qué pasó ahí, qué corruptos se involucraron ahí, porque qué tristeza. Además, un gobierno y un presidente honorable como es el presidente Iván Duque. A mí me da tristeza eso, me preocupa mucho. Presidente,
el tema económico, lo tenemos que aprovechar. Nosotros sabemos que usted ya tiene el tiempo muy corto, ya denos 2 preguntitas más, pero el tema económico, se acaba de aprobar esta reforma tributaria nueva. ¿Cree usted que cómo se puede optimizar? ¿Es la reforma tributaria ideal o cree usted que podemos tener otras alternativas? ¿Y a qué le debe de apuntar económicamente el país en este momento? Lo vimos con EPA Colombia, por ejemplo. Ese tema no lo hemos hablado, que es un video que se volvió viral, que ha inspirado a muchas personas emprendedoras, que está sirviendo para que mucha gente diga, yo también puedo emprender, y vea el consejo del presidente Uribe, con críticas de un lado y de otro, por supuesto, pero ¿hacia dónde debe pegar Yo apoyé mucho el emprendimiento. Mire, cuando yo fui alcalde de Medellín en esos pocos meses, apoyamos mucho el tema de la microempresa. Como gobernador de Antioquia, alimentamos mucho el fondo de la idea para apoyar la microempresa. Creamos más de 40 pequeños SENAs en más de 40 municipios, los bancos cooperativos, por muchos municipios de Antioquia, etc. En la presidencia de la República creamos el Fondo Emprender del SENA. Ahora tenemos un proyecto en el Congreso para que toda universidad tenga su programa de emprendimiento con alumnos y o exalumnos, y que eso a ellos les permita ser beneficiarios de los fondos de garantía del Estado para acceder con menos dificultad a recursos. Yo recuerdo que los mayores que estén viendo este programa podrán recordar que los sábados en nuestros consejos comunitarios el primer segmento lo dedicábamos a la banca de oportunidades, a la financiación de los sectores más pobres, y se avanzó mucho. Nosotros pasamos de un sistema de microcrédito de 750.000 millones a más de 8 billones de pesos. Eso fue bien importante. Yo creo mucho en el emprendimiento, creo inmensamente. Entonces el caso de EPA Colombia, pues ella es un ejemplo de rectificación de la vida, que a mí me parece valioso. Por eso con mucho gusto me reuní con ella. Yo le expliqué lo de la amnistía, qué pienso del emprendimiento y eso. Ella oyó estaba muy circunspecta al principio, pero después se puso muy contenta y terminó diciendo que si nos tomábamos un video, podíamos grabar un video. Le dije, por supuesto, yo no hago reuniones clandestinas, me da mucho gusto esta reunión, haga el video, lo publicó. Y me pareció bien, es un ejemplo de rectificación y de emprendimiento. El tema de la economía. En el 18 los impuestos estaban así. Colombia tenía paralizada la economía. Ya estaba creciendo nuevamente la pobreza. Se había paralizado el crecimiento del empleo, etc. El presidente Duque baja los impuestos de aquí a aquí. La economía funciona muy bien en el 19, hasta marzo, abril del 20, viene la pandemia. Nosotros propusimos una pequeña reforma en agosto, no se aceptó. Después vino la tragedia de esa reforma que retiraron, más la pobreza, toda la protesta social justificable, pero la presencia rechazable del vandalismo, de los terroristas haciendo daño, la demora en ejercer autoridad. Y ahora se ha aprobado esta reforma. Entonces, si los impuestos en el 18 estaban aquí, el presidente Duque los bajó aquí, ahora los subió un poquito. Es bueno que los subió un poquito, no se afectó para nada a la clase media ni a los sectores populares. Por ejemplo, las empresas quedan pagando una tarifa de renta al 35, ahora le voy a poner los peros, pero la pequeña empresa que genere que la facturación no exceda, creo que en el primer año, 3.700 millones, que son más o menos 100.000 unidades de valor tributario. Una empresa que genere facturación hasta 3.700 millones tiene menos de la mitad de la tarifa. Eso es bien importante. Yo creo que es un gran apoyo a la pequeña empresa. Y si usted tiene una plata en el extranjero y la trae, pero no es de origen ilícito, la tenía por ahí escondida tributariamente, pero es lícita. Si la declara, paga una multa del 17 y le queda saneado ese patrimonio desde que no sea de origen ilícito. Si la trae al país, la multa apenas es del 8,5. Hay más otros incentivos para aumentar el recaudo, y hay algo muy importante. Se mantiene lo que introdujimos en el 18, que las empresas que hagan inversiones les devuelvan el IVA
cuando lo tengan que pagar por ampliación de maquinaria, etc. Además, usted tiene una empresa en Medellín que les va muy mal con el ICA, porque le tienen que pagar un ICA alto a la ciudad y la tarifa del ICA se aplica sobre el total de las ventas. Si yo vendo 1.000 pesos y el ICA fuera del 10, no importa la utilidad, me graban lo vendido. Entonces me cobran 100 pesos. ¿Y qué se hizo? En la reforma tributaria del 18 ahora se mantiene. Se dijo, señor Uribe, usted que pagó 100 pesos por ICA en Medellín, si le tiene que pagar 200 a la nación por impuesto de renta, reste de esos 250, la mitad de lo que le pagó por industria y comercio a Medellín. Esos son estímulos muy importantes. Yo creo que es una buena reforma tributaria, manteniendo los estímulos para las empresas, permite unos recursos para ampliar la política social, que estamos en mora de hacerlo, estimadas señoras y muy distinguido doctor Penagos. Bueno, Doctor Uribe, ya va siendo hora, sí, Nacho, perdóname, pero bueno, antes de irnos, pues sí debemos preguntarle al doctor Uribe, es un personaje público, tal vez el más importante de nuestro país, y perdurará su nombre a través de la historia de nuestro país. ¿Cómo le gustaría a usted, presidente Uribe, que fuera recordado y cuál sería el legado para las futuras generaciones? Ay, hija, no lo sé. Por lo menos yo he procurado trabajar por Colombia, por Antioquia, por Medellín, con sincero amor, con un corazón donde siento esta patria, siento a nuestro departamento, a nuestra ciudad. He trabajado con amor. Si ustedes me preguntaran, define en pocas palabras su labor. He trabajado con amor y con convicción. Recordarme, no sé. Que Dios lo tenga siempre. Bueno, doctor Uribe. Tiempo, que el legado quede, pero que usted siempre esté con nosotros, porque definitivamente lo que le reconoce el país es lo que usted ha hecho por esa cantidad de ciudadanos, de colombianos que no se podían mover de sus ciudades. Uno ve un montón de comentarios desobligantes en las redes sociales, incluso aquí también, que no los hemos publicado porque no vale la pena hacerle caso a los necios o a los que no conocen la historia. Que la gente se le olvida, presidente Uribe, cómo era este país antes de que usted llegara, cómo nos podíamos salir siquiera de aquí a la ceja, porque ya nos estaban secuestrando, cómo estaba y la economía postrada y la pobreza en el 51, porque el trabajo fue un trabajo de mejoramiento de la seguridad, de mejoramiento de la economía, de disminución de la pobreza. ¿Cómo le ayudamos a Medellín en esta época? Lo que pasa, sí, algunos jóvenes se han distorsionado mucho, y hay otros ya no tan jóvenes como el alcalde de Medellín, que con lo único que él quiere tapar su incompetencia es insultando y distorsionando. La ciudad mejoró en esa época, el departamento, el país, no quedaron una maravilla. A mí me choca mucho hablar de magnificar lo hecho en un país con pobreza. Por eso yo hablaba de 3 huevitos, Marta Cecilia, Claudia y doctor Penagos. No hablaba de 3 pollitos, la seguridad, la confianza de inversión, la política social, un Estado muy austero, como lo hicimos en la gobernación de Antioquia. Yo bajé la burocracia de la gobernación de Antioquia de 17.000 personas a 5.000, pero cómo avanzamos en carreteras, en política social, en educación, creamos 103.000 cupos escolares en la época, universidad en las regiones, etc. Pero ahí seguimos en la lucha, mientras Dios nos dé vida y salud. Muy agradecido con ustedes, doctor Penagos. Doctor, muchas gracias. Cecilia, con los cibernautas. Muy amables todos ustedes. Muchas gracias, doctor Uribe, en nombre de Claudia, en nombre de José Ignacio Penagos, en nombre de David Toledo, que nos acompaña detrás de cámaras y es quien nos está ayudando también en todo esto detrás de cámaras, y muchas otras personas que hacen posible que este programa se realice. Mil y mil gracias por su tiempo, por sus respuestas, por la cercanía con nosotros y por apoyarnos en IFM Noticias, que es su casa, y ya sabe que aquí siempre bienvenido en Ventana Abierta. Mil y mil gracias a todos nuestros cibernautas que nos acompañaron el día de hoy.
y que también nos seguirán viendo en toda la transmisión durante el resto de semana y la semana que viene, antes del otro programa. Marta Cecilia, doctora Claudia, doctor Penagos, muchas gracias. Al doctor Toledo, cibernautas, mis paisanos, muchas gracias. Buenas tardes, muy amables. Muchísimas gracias. Bendiga. Mire, Claudia, mire, Marta, muchísimas cosas dijo el presidente, no le abusamos de su tiempo, nos quedamos un poco más del tiempo que nos había dicho, de hecho nos quedamos con el 45 minutos y uno sabe pues que él tiene unos tiempos muy aprestados, muy ajustados, y no obstante pues estuvo con nosotros, nos ha contado de todo. Quizás de lo más relevante es que es el primero que ha manifestado de los grandes personajes del país lo que todo el mundo está pensando, excepto los aliados, por supuesto, del alcalde de Medellín. Le dijo directamente ladrón. Y además lo dice pensando en algo que es muy interesante. Frente a esa denuncia que él hace y que conocemos también en IFM Noticias de un lote, un gran lote que le pertenece a la alcaldía de Medellín y que en un apartamento del barrio El Poblado, en un piso 13, para ser más exacto, llevaron a este empresario, personas muy cercanas del alcalde de Medellín, con nombre propio los conocemos, un intermediario costeño, además, con alguien del círculo más cercano del alcalde de Medellín para pedir una gruesa suma de dinero de un lote valorado en 40.000 millones de pesos, en donde pidieron una coima de 30.000 millones de pesos y que solamente le entregaran 12.000 millones de pesos a la EDU. Así de sencillo. Es decir, se quieren robar, como lo dijo el presidente, se quieren robar a Medellín. Y la denuncia es grave. Así y la hace Nacho. el presidente Uribe. Y nosotros damos aquí un poquito más de los detalles, ya que el presidente Uribe abrió la puerta. ¿Sí? Porque esa denuncia la tenemos. Esa denuncia de un prestante, muy prestante, empresario, constructor de esta ciudad. Le piden por un lote al norte de la ciudad, un lote valorado en 40.000 millones de pesos y le piden 35.000 millones de pesos para que 12.000 millones se los entregue a la EDU, que es la desarrollo urbano, la empresa de desarrollo urbano, a través de supuesta compraventa, pero que 30.000 millones de pesos lo entregue en efectivo a esta otra persona. De eso es que están hablando. De eso es que está hablando el presidente Uribe. Y por eso el presidente Uribe ha empleado las fuertes palabras que ha empleado hoy de decirle a Daniel Quintero ladrón de frente, que es lo que acaba de decir el presidente Uribe y acaba de decir al alcalde Daniel Quintero. Una denuncia grave. Pero se nos quedó una. ¿Por qué no le pasa nada todavía a Daniel Quintero? ¿Por qué a Daniel Quintero no hay investigaciones concretas y correctas? ¿Y por qué las IAS, Contraloría, Procuraduría, Personería, no actúan en contra de Daniel Quintero, incluyendo la Fiscalía? ¿Sí? ¿Por qué todavía no hay? Frente a estas denuncias claras, concretas, de empresarios, no es el único, son muchos empresarios que dicen que les está llegando a sus oficinas adiciones a los contratos, adiciones que sin ellos pedirla, pero que cuando le dicen listo, firme aquí, le dice el 25 o el 30 nos lo entrega a nosotros. Eso es a lo que se refiere el expresidente Álvaro Uribe Vélez. A eso concretamente es que se está refiriendo. Y existen otras denuncias que todavía no saldrán a la luz pública, que están en este momento recogiéndose toda la prueba testimonial para el caso, en las que no solamente sobre esos casos, sino empresarios más pequeños a los cuales también les están pidiendo coimas. Entonces, es un caso que tarde que temprano eso va a estallar y tarde que temprano la verdad va a salir a la luz. Lastimosamente, ese tiempo hará que nuestra ciudad se deteriore más, pierda más, porque nunca conocíamos una ciudad sucia, nunca conocíamos tanta inseguridad. Y la inseguridad no es culpa de nuestras autoridades, tenemos unas autoridades comprometidas, pero con una capacidad humana para una ciudad normal, no para esta situación que se está viviendo ahora. Adicional a que, pues,
¿Quién es el alcalde? No es el apoyo, ni es el apoyo de los ciudadanos, ni es el apoyo de las autoridades, ni es el alcalde que nos representa. Es un personaje que se puede ir para otro lado a vivir donde sería más feliz que en nuestra ciudad, la que amamos y respetamos. Y hoy hicimos una denuncia en IFM Noticias, un confidencial, publicamos un confidencial a quienes no lo hayan visto, el confidencial en el que nos hemos dado cuenta cómo detrás del fallo de la Contraloría hay presiones por parte de la Alcaldía de Medellín, porque hay dos destinos del dinero que ya se está pagando, que ya están pagando por Hidroituango. Es que Hidroituango está asegurado, y sobre Hidroituango, que ya está asegurado, está pagando Mapfre el dinero que corresponde. Y entonces, a través de la Contraloría, se pretende a los constructores y a los exalcaldes y a unas personas de las juntas directivas, tanto de las empresas como de empresas públicas de Medellín, se les pretende cobrar 4.500 billones de pesos. Pero ¿por qué? ¿Hacia dónde está el tema? Es que el dinero de las aseguradoras va directamente a EPM y a Hidroituango. Ese dinero no lo pueden tocar más que para la obra concreta de lo que se está asegurando. Pero resulta y sucede que lo que está haciendo Daniel Quintero y la presión ante la Contraloría, como lo dicen las fuentes confidenciales de IFM, es que ese dinero, si se le reclama por esa vía de la Contraloría, entra esa a la alcaldía libre destinación, es decir, le entra a Daniel Quintero. Y por eso quieren cobrar 2 veces lo mismo, es decir, que paguen las aseguradoras y adicional, por lo mismo, que vuelva y paguen los contratistas y estas otras personas. Y ese dinero no iría a EPM. Ese dinero iría a las arcas de la alcaldía, en donde, con la potestad de libertad, puede determinar qué hace con eso Daniel Quintero. Es básicamente eso. Y una cosa más que advierten las fuentes confidenciales de EPM. Y es que ese dinero que entraría a la alcaldía justo lo buscan antes de que empiece la etapa electoral. ¿Qué está pretendiendo el alcalde Daniel Quintero? Buscando plata por toda parte y descapitalizando a las empresas. Está una Telemedellín inviable que acaban de sacar a una gerente que no duró casi, porque ya la quiso quitar, porque no le hizo caso a lo que no quiso hacer caso del alcalde a lo que planteó la gerente de Telemedellín. Disminuir la cantidad de puestos que hay ahí de gratis, porque se creció en un 66% la contratación de personal en un canal que no tiene cómo funcionar. En la época de Mabel López Segura, hoy vicepresidente de comunicaciones de EPM, su cuota de Luis Pérez, pero esa cantidad le dice la nueva gerente que hay que echar 150 personas. Y el alcalde dice que no, necesita esos puestos, ¿para qué? Y entonces trae una persona del Valle del Cauca, que no tiene ninguna conexión con Medellín, que no sabe, que no conoce dónde queda el barrio Santa Cruz, ni dónde queda el Picacho. Una persona que no conoce a Medellín, una más, que ni siquiera pertenece a esta ciudad, para que maneje a Telemedellín como si en Medellín no hubiese comunicadores o personas que estuvieran capacitadas, o administradores, o políticos, lo que sea, porque este señor ni siquiera es comunicador. Entonces, a eso es a lo que se refiere el presidente. Es a eso a lo que se refiere el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se refiere a que el alcalde, como lo llamó, que es un ladrón, y lo ha repetido varias veces aquí en este espacio de trabajo. Así es. Nacho, te quiero preguntar, aprovechando esto, ¿qué fue lo que sucedió hoy con el portal de IFM Noticias? Bueno, no solamente el portal IFM Noticias, muchísimas de las personas que tenemos unas posiciones, digamos, críticas. Nosotros no somos opositores de nadie, nosotros no hacemos política, nosotros hacemos periodismo, investigación. Hemos venido siendo víctimas de ataques otra vez siendo ataques. Pero no solamente nosotros, atacaron hoy también a un periodista de la FM en Bogotá, también con posiciones, que denunció a los mismos que le hacen el trabajo de asesoría en redes sociales al alcalde de Medellín, y que están haciendo a través de bodegas, que están haciendo lo mismo en la gobernación, en el Magdalena. Y lo saca el periodista Santiago Ángel de la FM, y le clonaron la cuenta de Twitter. Nosotros en este momento tenemos la cuenta de Twitter caída, nos la tumbaron, y como si fuera poco, nos han otra vez clonado algunas partes del sitio, han cambiado el dominio, haciendo confundir a la gente con lfmnoticias.com
en vez de IFM, y esa L es una L minúscula, y cuando uno la ve, abuelo de pájaro, pues simplemente cree que está en la página de IFM y nos han clonado. Pero bueno, ladran los perros, Sancho, porque estamos caminando. Así es, Nacho, de todas Bueno, formas, cuando se hace qué oposición. rico haber estado. Qué rico haber estado en este programa hoy con ustedes dos, qué rico haber estado con Claudia, contigo Nacho y con todos los que están detrás de cámaras apoyándonos en este programa, David Toledo y otras personas que siempre han estado ahí, y con nuestros cibernautas, que son la razón de ser. Muchas gracias. Muy bien, vamos a ver si el presidente, el alcalde sigue rabiando, a ver qué le dice, cómo le responde a eso de que dijo, ¿cómo fue que le dijo? ¿Ladrón? Ladrón fue que le dijo a Daniel Quintero. Esperemos y vemos las reacciones que va a tener el alcalde. De todas formas, ya estamos sobre el tiempo. No resta darle las gracias infinitas a todos nuestros cibernautas que el día de hoy nos han acompañado en este magnífico programa de Ventana Abierta. Hoy contamos con la presencia de nuestro director, Marta Cecilia, David Toledo. Muchísimas gracias por toda la colaboración prestada el día de hoy. Que tengan todos una feliz noche y los esperamos el próximo jueves en Ventana Abierta con un nuevo invitado. Dios los bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego.